Qué gusto reencontrarnos para poder continuar estudiando este hermoso libro de la palabra de Dios. Apocalipsis, el triunfo del Cordero de Dios. Hoy vamos a iniciar nuestro estudio bíblico con un tiempo de oración. Padre Celestial, acudimos a tu santa presencia, rogando que tu dirección nos los des a través de tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender tu palabra, porque es la única forma que tenemos de poder lograr un entendimiento claro de tus verdades escritas. Pedimos tu dirección, siempre orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a realizar nuestro estudio bíblico en base a la sesión número 8, titulada El futuro de la Iglesia. Ya hemos estado estudiando los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y aquí le estoy presentando un diagrama histórico de los capítulos 2 y 3, diagrama que se los hemos estado mostrando durante el estudio de estos dos capítulos, donde hemos podido estar explicándoles a ustedes sobre que estas 7 cartas de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis representan 7 periodos de la historia de la iglesia. Este diagrama que usted está viendo ahí en la pantalla le muestra claramente cómo pensamos nosotros que estas 7 cartas cubren estos ya, digámoslo así, 2000 años de historia de la iglesia. Pero algo muy importante, si usted se fija en el diagrama, en el extremo derecho de la pantalla, usted va a ver claramente que dice arrebatamiento de la iglesia. Porque nosotros creemos que la historia de la iglesia en la tierra termina con el arrebatamiento que Cristo Jesús va a realizar de su iglesia. Pero hay otro diagrama que queremos compartirles a ustedes, es el diagrama del Apocalipsis también, pero es lo que yo llamo un diagrama muy sencillo, porque es un diagrama que nos presenta la estructura general del libro del Apocalipsis, que está revelada, que está dividido en 3 secciones. Estas 3 secciones las hemos mencionado en nuestro estudio que hicimos cuando estuvimos comenzando el capítulo número 1 del Apocalipsis. Y ahí vemos, por ejemplo, que la primera parte del libro del Apocalipsis corresponde al capítulo 1, que son las cosas que has visto. Luego la segunda parte, que corresponde a los capítulos 2 y 3, sección que justamente hemos recién terminado de estudiar, que corresponde a la era de la iglesia, las cosas que son, y que, como se dijo en su momento, esta época terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Luego viene la tercera parte y última sección también de Apocalipsis, que es la más extensa, que cubre los capítulos 4 al 22. Y ahí en el diagrama que le estamos mostrando en la pantalla, usted podrá visualizar de que, para que podamos entender nada más así de una manera panorámica, hemos colocado que esta sección de los capítulos 4 al 22 se entiende que hay básicamente algunos eventos importantes. Solamente estamos mencionando algunos eventos importantes, no son todos, lógicamente. Por ejemplo, la tribulación de 7 años, que termina con la segunda venida de Cristo en el capítulo 19 del Apocalipsis. Luego, el reino del Mesías, que dura 1000 años, que se describe muy brevemente en Apocalipsis capítulo 20. Luego, el juicio final de todos los inconversos, que también se describe en Apocalipsis capítulo 20, y luego el reino eterno de Dios, que se describe en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. Esta sección es la tercera parte de Apocalipsis, que son las cosas que han de ser después de estas. Pero hay un tercer diagrama que yo le quiero dar a ustedes para que puedan verlo ahí en la pantalla. Este tercer diagrama es el que yo llamo un diagrama con una mayor información sobre lo que Apocalipsis nos narra, nos presenta. Dicho sea de paso, este diagrama, si usted revisa por favor en sus apuntes que usted debe tener impresos, en la lección número 1, en la página número 6, usted tiene este diagrama. Es por eso que no lo hemos colocado en el día de hoy en las notas que usted tiene para el estudio que corresponde para esta ocasión. Aquí tenemos el diagrama
con más información. Usted estúdielo, obsérvelo, porque esto va a ser una guía muy importante para el estudio que estamos entrando del Apocalipsis. Este es un plano, por decir. Usted sabe que un plano siempre nos guía, sirve para saber dónde estamos y hacia dónde vamos y por dónde vamos también. Y bueno, y hacia dónde vamos a llegar, porque para eso sirve un plano siempre. Así que este es un buen diagrama para el estudio del libro del Apocalipsis, lo que estamos haciendo. Hoy entonces vamos a ver esta lección que le hemos titulado El futuro de la iglesia. Ahora, tenemos que decir de que esta lección en sí no explica, digamos, mucho sobre el libro del Apocalipsis, sino que va a responder a un interrogante muy importante que en un momento la vamos a presentar. Pero vamos a iniciar haciendo referencia al capítulo 4, versículo 1 y 2 del Apocalipsis. Dice así: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Estamos iniciando con la lectura de este pasaje de Apocalipsis porque aquí vamos a encontrar algunas expresiones que son claves para el estudio que estamos por comenzar. Por ejemplo, en el versículo número 1 habla de una puerta abierta en el cielo, y lógicamente es una puerta para dar acceso a la presencia de Dios. En ese momento Juan oye una voz, y ojo, Juan la compara con una voz como de trompeta. Es algo muy importante este detalle, luego lo que vamos a ver. Y más adelante en el versículo número 2 dice que él está en el Espíritu y se encuentra en el cielo. Así que Juan ha sido llevado al cielo. Juan escuchó una voz en el versículo 1 que le dijo: sube acá. Y en ese momento Juan fue transportado al cielo por Dios. En los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis vamos a encontrar lo que vendrá a ser la corte celestial. Esta corte, o sea, los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, lo estaremos viendo en nuestro próximo estudio, donde estaremos viendo más detalles a qué se refiere esa corte celestial, donde Dios va a tomar su lugar como juez del universo, y alrededor de él van a estar los querubines, los arcángeles y todos los ángeles en general, y también estará delante de él los 24 ancianos que van a representar a todos los creyentes redimidos de todas las edades, incluyendo lógicamente a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora nos encontramos ante el hecho de que la iglesia ya no es mencionada a partir del capítulo 4. Es justamente aquí donde viene que nos planteamos la interrogante que vamos a responder en el estudio de esta ocasión. La interrogante es: ¿qué ha sucedido con la iglesia a partir de este punto del capítulo 4:1 de Apocalipsis? ¿Dónde está la iglesia? Porque la iglesia ha sido mencionada extensamente en los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Pero a partir del capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, ya no se vuelve a mencionar a la iglesia. Por eso la pregunta es: ¿dónde está la iglesia? ¿Qué ha sucedido con la iglesia? Justamente en este estudio que vamos a hacer, vamos a buscar una respuesta bíblica a esta interrogante. Y nosotros vamos afirmando lo siguiente: que en el horizonte profético de la iglesia hay 3 eventos que tienen que suceder todavía, que están claramente escritos en la palabra de Dios. Primer evento: el arrebatamiento de la iglesia. El próximo evento en el calendario profético de Dios, así es como yo lo denomino, el calendario profético de Dios, es el arrebatamiento de la iglesia. Este acontecimiento puede ocurrir en cualquier momento.
ya que no tiene que cumplirse ninguna profecía o darse alguna señal antes, como una condición para que se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Eso quiere decir de que el arrebatamiento de la iglesia, como siempre lo hemos afirmado, es algo inminente. Quiere decir de que ciertamente va a ocurrir y que puede ocurrir en cualquier momento. No tiene que ocurrir antes como una condición el cumplimiento de alguna profecía, no tiene que darse alguna señal, absolutamente nada. Pero el hecho de que no tenga que ocurrir alguna profecía antes del arrebatamiento de la iglesia, no quiere decir de que no se pueda cumplir alguna profecía que esté escrita en la palabra de Dios. Por favor, escúchenme bien, no vaya a pensar que me estoy contradiciendo. Explico bien lo que estoy diciendo. Claramente entendemos que el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento y que necesariamente no tiene que ocurrir el cumplimiento de ninguna profecía, ni tiene que darse ninguna señal como condición para que se produzca luego el arrebatamiento de la iglesia. Eso no tiene que ocurrir. Pero en esta época, antes que se produzca el arrebatamiento, pueden también cumplirse alguna profecía escrita en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el año 1948 se cumplió la profecía del resurgimiento del pueblo de Israel. Durante siglos, durante mucho tiempo, Israel había dejado de ser una nación. Estamos hablando desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948. Casi 1900 años Israel como nación había desaparecido. Muchos creyentes dudaban de que Israel pudiera otra vez surgir como nación. Y nadie pensaba que Israel podía ser otra vez un pueblo organizado existiendo en la tierra que Dios le había dado. Pero se dio el cumplimiento de la profecía que se encuentra en Ezequiel capítulos 36 y capítulo 37, donde Dios claramente habla de que Israel se vuelve a unir como unos huesos que están dispersos y comienzan a juntarse y comienza a surgir como un pueblo otra vez. Esa profecía se cumplió en 1948 y se ha cumplido en este tiempo que todavía la iglesia está en la tierra, todavía la iglesia no ha sido arrebatada, pero eso no quiere decir de que no pueda cumplirse también hoy en día alguna otra profecía. Es algo que nosotros siempre tenemos que estar alertas viendo de que hoy en día pueden cumplirse algunas profecías escritas en la palabra de Dios. Pero el hecho del arrebatamiento de la iglesia es: en cualquier momento la iglesia puede ser arrebatada y necesariamente no tiene que haber ninguna condición de que tiene que cumplirse una profecía en específico o tiene que darse el cumplimiento de alguna señal en particular. Ahora, entendamos un poquito Apocalipsis capítulo 4, versículo número 1. Juan recibe un mandato urgente de subir y evidentemente entrar por la puerta que se le ha abierto en el cielo con el fin de recibir la revelación de parte del Señor. Aquí Juan está actuando como un cuadro o tipo de la iglesia. Es decir, Juan es como que él está representando a la iglesia, porque Juan, el apóstol, por ser un creyente en Cristo Jesús, ser un hombre redimido con la sangre de Cristo, él es parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Y el mandato que Juan recibió fue este. Se le dice: sube acá. Es decir, Juan es transportado, llevado al cielo a la presencia de Dios. Ahora, como se dijo al comienzo, cuando estudiamos el capítulo 1, hay una serie de opiniones si Juan fue llevado solamente de una forma espiritual al cielo o si fue llevado en una forma física al cielo. Es una cuestión que se debate, pero
quizás nunca lleguemos a tener una plena certeza de esto, pero lo que sí sabemos es que Dios lo lleva a Juan al cielo de alguna manera sobrenatural, milagrosa, y ahí le va a mostrar las visiones que conforman el libro del Apocalipsis. Entonces nos vamos haciendo una pregunta. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué es el arrebatamiento? Cuando hablamos de arrebatamiento, nos referimos al acto de ser trasladados en un instante a la presencia del Señor, es decir, al tercer cielo. Esto ocurrirá antes que Dios comience a derramar su ira para castigar al mundo por su maldad durante los 7 años de tribulación. Ese es en esencia lo que nosotros los cristianos entendemos como el arrebatamiento de la iglesia. Dios interviniendo en la historia para tomar a su pueblo, la iglesia, y llevarla a su presencia hasta el tercer cielo. Según 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, en el arrebatamiento de la iglesia ocurrirán 2 cosas. Y vamos a leer primero estos versículos y luego vamos a explicar qué es lo que va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia. Dice así la palabra del Señor, 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, fíjese el paralelo con lo que dijimos hace un rato de Apocalipsis 4, 1, como una voz como de trompeta. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿cuáles son las 2 cosas que van a ocurrir en el momento del arrebatamiento de la iglesia? La primera se encuentra descrito en el versículo 16 y la segunda en el versículo 17. Vamos a nuestros apuntes y colocamos lo siguiente. Todos los cristianos muertos resucitarán en cuerpos glorificados. Eso es lo primero que va a ocurrir. Todos los cristianos que en ese momento hayan ya experimentado la muerte van a resucitar. Lo segundo que va a ocurrir, todos los cristianos vivos serán transformados. En el momento de darse el arrebatamiento de la iglesia, todos los creyentes que estén vivos o que estemos vivos, porque puede ocurrir en este momento también el arrebatamiento de la iglesia, el Señor nos llevará y nuestros cuerpos serán transformados, hechos semejantes a un cuerpo de la gloria de Él. Esta enseñanza la vamos a encontrar en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, que leemos, dice así. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice que estamos esperando al Salvador, a Jesucristo desde el cielo. Y el versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjese usted de que está hablando en el versículo 21 que el Señor Jesucristo va a transformar este cuerpo nuestro, que es un cuerpo de humillación, que está sujeto a limitaciones, a enfermedades, lo va a transformar para que tengamos, dice el versículo 21, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Un cuerpo de gloria, por eso que nosotros le llamamos que en el momento del arrebatamiento el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Y dice que puede hacer Cristo por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor Jesucristo tiene todo el poder de controlar el universo, porque Él es Dios, y como Dios puede hacerlo todo. Otro pasaje que va a complementar esta enseñanza es 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Vamos a leer, por favor, dice. He aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Para empezar, está comparando a la muerte con un dormir. Y el apóstol dice, no todos dormiremos, porque cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, no todos los creyentes van a estar muertos, sino muchos creyentes estarán vivos. Pero una certeza, dice el apóstol al final del versículo 51, pero todos seremos transformados. Algo similar a lo que estábamos hablando en su momento de Filipenses 3, 20 y 21, que el Señor va a transformar nuestros cuerpos a un cuerpo semejante de la gloria de Él. Y dice el versículo 52, que esto va a ocurrir, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí, una vez más, al igual de lo que hemos leído en Tesalonicenses y en Filipenses, el Señor promete transformar nuestros cuerpos, el Señor promete resucitar a los creyentes y creyentes que estén vivos en el momento del arrebatamiento serán transformados su cuerpo para que el Señor los lleve a la presencia de Él y así estar eternamente con Él por todo el tiempo que estemos en el cielo para honra y gloria de Dios. Pero también tenemos que mencionar de que en las Escrituras hay muestras del arrebatamiento, o sea, lo que nosotros diríamos, algunos ejemplos que nos pueden ilustrar cómo ocurrirá el arrebatamiento. El primero de ellos, el más antiguo, es Enoc. Este Enoc fue un hombre que vivió antes del diluvio, estamos hablando más o menos unos 2500 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Así que estamos hablando de que este Enoc, su historia ocurrió más o menos hace 4500 años atrás. Enoc, dice la Biblia en el libro del Génesis, capítulo número 5, en el versículo número 24, muy brevemente un versículo se describe la vida de Enoc, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Observe usted lo que dice, que Enoc desapareció. ¿Por qué desapareció? Dice, porque le llevó Dios. Quiere decir de que Enoc nunca murió físicamente. Muchos de repente lo estuvieron buscando en ese tiempo, nunca encontraron su cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó a Enoc. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo número 5, nos va a explicar un poquito más sobre qué ocurrió con Enoc. Pero yo quiero que usted observe que hay una palabra aquí que se va a repetir 3 veces y es la palabra traspuesto. Esta palabra es muy importante. En Hebreos 11, versículo número 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí la interrogante sería, ¿qué quiere decir traspuesto? Traspuesto es sencillamente que usted toma un objeto que está aquí y usted lo pasa a este lugar, nada más. O sea que usted toma algo que está en un lugar y lo transpone y lo pone en otro sitio. Eso es traspuesto. Quiere decir que Dios a Enoc lo tomó de lo que estaba él viviendo, andando aquí en la tierra, lo tomó y lo llevó al cielo, lo traspuso. Eso es justamente lo que va a ocurrir también en el arrebatamiento de la iglesia. El Señor va a tomar a los creyentes que están en la tierra y los van a trasponer a los creyentes y los va a llevar al cielo. El segundo ejemplo que tenemos en la Biblia es de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2,
versículo número 11 y 12, se nos va a contar qué ocurrió con Elías. Dice así: y aconteció que yendo ellos, se refiere a Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Elías es otro de los hombres en la Biblia que no experimentó la muerte y Dios se lo llevó al cielo. Y aquí claramente se nos dice que Elías subió al cielo, dice, en un torbellino. Es decir, Dios lo hizo ascender a Elías al cielo. Algo como lo que ocurrió con Cristo más adelante también, una ascensión al cielo. Se lo llevó Dios a Elías. Ahora, siempre tenemos que explicar, porque hay personas que preguntan, que aquí no vino un objeto volador, un ovni, se lo llevó a Elías. Eso no existe en las Escrituras. Aquí se está hablando de la intervención milagrosa y sobrenatural de Dios llevándolo a Elías. El tercer personaje que tenemos escrito en la Biblia que también ha experimentado lo que significa ir al cielo con su cuerpo es el mismo Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo número 9 al 11, encontramos este relato de la ascensión del Señor. Dice así la palabra del Señor: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí se describe cuando Cristo está ascendiendo para ir al cielo con su cuerpo físico. Y se nos dice aquí que Él fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Algo también similar que ocurrirá en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Un cuarto personaje que visitó el cielo con su cuerpo es Pablo. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo número 2 al 4 encontramos este relato. Pero ahí en sus notas lo hemos colocado en la traducción de la NTV porque está en un lenguaje más simple, porque en la Reina Valera es como que Pablo juega, parece un trabalenguas. Y aquí está una traducción bien sencilla, comprensible. Dice así, leo en sus notas: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo, dice Pablo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es decir, Pablo no tenía una certeza si él había ido al cielo con todo su cuerpo o solo en forma espiritual. Él está en esta duda y él dice: no estoy seguro si fue con mi cuerpo o solo espiritualmente, Dios lo sabe, dice. Versículo 3. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé, dice, que fui llevado al paraíso. O sea, Pablo tiene la certeza de que él fue al paraíso. Y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse, dice, con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. En esencia, Pablo visitó el cielo, pero él no tenía la certeza de si esa visita la había hecho con su cuerpo o solo en forma espiritual. Pero él visitó el cielo. Y él está diciendo acá que él llegó al tercer cielo, al paraíso. Porque ese es un detalle muy importante. Todos los creyentes vamos a ir al tercer cielo, que en la Biblia también se le llama el paraíso de Dios. Bueno, y finalmente, como quinto personaje, que es un ejemplo de lo que es el arrebatamiento, viene a ser Juan,
Apocalipsis 4:1. En este versículo que hemos ya estado haciendo referencia al comienzo, se nos presenta el hecho de que Dios lo invita a Juan a subir al cielo, diciéndole, sube acá. Ya hemos explicado un poquito lo que significa este versículo, así que no vamos a invertir más tiempo. Ahora, vamos al segundo evento que está en el horizonte de la iglesia, que es el tribunal de Cristo. ¿Cuál es la base bíblica para esta doctrina? Aquí estamos citando al comienzo 3 pasajes. Romanos 14, 10 al 12. Leemos en las Escrituras, dice así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Verdad absoluta. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ese es el propósito del tribunal de Cristo, que le vamos a dar cuentas a Dios cada uno de nosotros mismos en el tribunal de Cristo. Otro pasaje es 1 Corintios, capítulo 3, versículo número 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Acá está hablando de Pablo como lo que cuando trabaja el artesano, el joyero, con el metal. Y es algo también muy similar a lo que Pedro va a hablar en su segunda epístola, en el capítulo número 1, de que la fe es probada por el fuego. Y aquí Pablo va a decir lo mismo, de que el fuego prueba la fe, nuestras obras. Ahora, algunos a veces dicen de que este fuego que se habla acá es el fuego del infierno. No es el infierno, es el fuego de las pruebas que Dios nos da y que Dios va a probar nuestras obras, Dios va a probar nuestras vidas. Es una figura que se está utilizando acá. Segunda de Corintios 5:10 es otro pasaje que nos habla del tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo creyente en Cristo Jesús, todo hermano, toda hermana en Cristo Jesús, un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo y todo lo que hemos hecho en esta vida terrenal le vamos a dar cuentas a Dios. Y como dice ahí en el versículo, dice, sea bueno o sea malo, vamos a dar cuentas a Dios de nuestros hechos, nuestras acciones. ¿Cuál es el propósito del tribunal de Cristo? En sus notas estamos colocando 3 puntos. El primero, no es para determinar si una persona es salva, porque el destino eterno de cada persona ya está determinada antes que deje esta vida. Eso es una enseñanza de las Escrituras. Nadie obtiene la salvación después de la muerte. La salvación solo se puede obtener durante esta vida terrenal. Así que en el tribunal de Cristo no es para decidir quién va a la presencia de Dios y quién no va a la presencia de Dios. Segundo, no es para castigar a los creyentes por pecados cometidos antes o después de su salvación. Dios es nuestro Padre y cuando nosotros los creyentes fallamos, cuando nosotros los creyentes le desobedecemos, entonces Dios como nuestro Padre toma acciones disciplinarias para corregirnos, para castigarnos, y esa disciplina de Dios sobre nosotros se da durante esta vida terrenal, no es después en el cielo. En el cielo viene solamente el hecho de las recompensas, y justamente eso es lo que nos lleva al tercer punto.
es para otorgar recompensas por medio de una evaluación de la vida y obras de cada creyente para determinar qué recompensas merece. O sea, ese es el propósito del tribunal de Cristo. Es para recompensar a los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, lógicamente, quizás usted dirá, ay, qué bueno, en el cielo voy a recibir recompensas. Pero hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir durante esta vida terrenal para que en el cielo podamos recibir esas recompensas. Es bueno recordar que la expresión tribunal viene del griego bima. Algunos a veces dicen bema, pero más ahí me gusta pronunciar bima, que también es válida, cualquiera de las dos formas de pronunciarlo. Ahí en su nota estamos explicando un poquito a qué se refiere esto del bima. Dice, al final de los eventos deportivos de la antigua Grecia, los participantes se acercaban a la plataforma donde se encontraba el juez, donde recibirían sus premios por participar. No era para juzgarlos, sino para recompensarlos de acuerdo a su desempeño. Es en esencia lo mismo que ocurre hoy en día cuando hay juegos donde se tiene que recompensar a los atletas. Todos sabemos que termina el evento y los que tienen que recibir sus medallas de oro, de plata, de bronce, se les invita a venir al podio y se les invita a subir ya sea a la grada número 1, la 2 o a la 3, donde van a recibir sus medallas. Y ahí se acerca el juez. Ese podríamos decir que es el bima. Así era en la antigua Grecia. Y ese es para que tengamos una idea de que el bima no era para castigar a una persona, sino para recompensar a la persona. Pero también habían atletas que no recibían ninguna recompensa, porque no se habían desempeñado de acuerdo a las reglas, no habían hecho las cosas bien, entonces no recibían nada. En reiteradas ocasiones, el apóstol Pablo se vale de la figura del atleta para describir la vida cristiana. Eso es algo que Pablo va a usar en reiteradas ocasiones en la Biblia, hablar del atleta para decir de que nosotros tenemos que vivir la vida cristiana como un atleta. Y acá hay una cita que vamos a ver. Segunda de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En todo este capítulo de Segunda de Timoteo, capítulo 2, Pablo ha estado comparando la vida cristiana con varias figuras. Y una de ellas es el atleta. Y está pidiendo que nosotros como atleta, dice, tenemos que luchar de una forma legítima, preparándonos y cuando llegue el momento de la lucha, hacerlo honestamente, legítimamente, guardando las reglas de juego. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Así que, una vez más, insistimos, el tribunal de Cristo no es para juzgar, sino para recompensar. Pero la certeza es, todos los creyentes vamos a llegar al tribunal de Cristo. Los resultados del tribunal de Cristo. Van a haber dos resultados, dos grupos, digamos, de los creyentes van a estar ahí divididos en dos grupos, vamos a decirlo así. Encontramos un grupo de que algunos recibirán recompensas. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo número 14. Hace un momento leímos el versículo 13 donde habla de que vamos a ser probados por fuego. Y decíamos que eso es como cuando el joyero tiene que purificar el metal con el fuego para quitar las impurezas y que quede el metal solo, que se tiene que utilizar ya sea el oro o la plata, quitar las impurezas. Y luego que se hace eso, algunos van a recibir recompensa, dice. 1 Corintios capítulo 3, versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, ¿cuáles son las recompensas que los creyentes vamos a recibir el día que estemos ante el tribunal de Cristo?
Nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento por lo menos la referencia a 5 coronas que nos van a dar una idea de cómo tiene que ser nuestras vidas hoy en día, cuáles son las condiciones hoy en día para que más adelante en el tribunal de Cristo recibamos las recompensas. Corona número 1 es la corona incorruptible, que es dada a aquellos que se imponen a la vieja naturaleza. O sea, creyentes, hombres y mujeres que entendieron que no tenían que ceder a la naturaleza pecaminosa y buscaron fortaleza espiritual en el Señor. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 25 al 27. Aquí es una sección donde Pablo una vez más va a hacer referencia al atleta, porque todo atleta que quería lograr su meta, su cometido, tenía que abstenerse de todo lo que se le presentaba fácilmente. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, o sea los atletas, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo a finales del versículo 25 habla de una corona incorruptible. Y él dice, yo someto mi cuerpo, dice, golpeo mi cuerpo, dice, lo someto para que yo pueda llegar a obtener esa corona incorruptible. Corona número 2 es la corona de regocijo, que le será dada a los ganadores de almas. Esa gente que le gusta hablar de Cristo, a los que le gusta estar con sus folletos, hablando, evangelizando, que le gusta decirle a la gente, Cristo murió por ti, Cristo te ama, abre su corazón, recíbelo a Él. A esas personas que están doblando rodillas por salvación de almas, el Señor le va a dar la corona del regocijo. Y Pablo también sentía lo mismo en su vida, porque él era un gran ganador de almas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 y 20 dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo está diciendo acá, yo quiero gloriarme, o sea, quiero gozarme. ¿Y cuál es mi corona? Dice, lo son ustedes. Ustedes a quienes yo he ganado para Cristo. Ustedes son mi corona en la venida de Cristo, dice. Corona número 3, la corona de vida, que les será dada a aquellos que triunfan sobre la tentación, porque la tentación es algo que está latente, está a la puerta. La tentación es algo muy fácil que a todos se nos presenta en todo momento de nuestras vidas. Y aquellos que salen victoriosos en la tentación, el Señor le promete la corona de vida. Y aquí vamos a leer una cita de Santiago capítulo 1, versículo 12. Y ahí por favor hagamos una pequeña corrección en las notas. Ahí hubo un error y ahí coloque por favor Santiago 1, 12. Santiago 1, 12 dice así: bienaventurado el varón, y no solamente el hombre, sino también la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la corona de vida que Dios le va a dar a toda persona, hombre o mujer, cristiano o cristiana, que soporta la tentación. La cuarta corona es la corona de justicia, que será dada a aquellos que aman el arrebatamiento y viven vidas santas. Y Pablo decía que él amaba el arrebatamiento, la venida de Cristo. Y él decía, yo voy a recibir esa corona. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo número 8, dice,
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Aquel día se refiere en su venida. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, ahí tenemos que aclarar algo, ¿no? A veces quizás un creyente puede decir, bueno, yo amo la venida de Cristo y estoy todo el día sentado en mi casa diciendo en mi corazón, amo la venida de Cristo, amo la venida de Cristo, o estoy echado en mi cama todo el día diciendo, amo la venida de Cristo, y de esa manera alguien puede creer de que así se merece la corona de justicia. Si usted lee bien en la nota que hemos colocado, dice, ¿no? Será dada a aquellos que aman el arrebatamiento y viven vidas santas. Porque el creyente que entiende la verdad de que el arrebatamiento de la iglesia puede producirse en cualquier momento, eso le tiene que impulsar a vivir una vida de total santidad todos los días y todo el día. Porque en cualquier momento el Señor viene y nos lleva a su presencia, y cómo nos presentaremos ante Él si no estamos en santidad. Así que no solamente es cuestión de decir de boca, yo amo la venida del Señor. Hay que vivir como si ya supiéramos exactamente el día y la hora que Cristo viene. Hay que vivir. Quinta corona, la corona de gloria, que será dada a los predicadores y maestros fieles. Y aquí hay varias citas, pero vamos a concentrarnos en la de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 2 al 4, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro le está hablando aquí a pastores, a líderes de iglesias, y les está diciendo, dándole la certeza de que si son fieles en cumplir su ministerio de cuidar la grey, no por cuestiones materiales, sino por ánimo para servir al Señor, dice, cuando aparezca el Señor, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Decíamos que cuando llegue el momento del tribunal de Cristo, habrán dos grupos de creyentes. Y este es el primer grupo que estábamos viendo, que serán los creyentes que recibirán recompensas. Pero el segundo grupo serán, algunos sufrirán pérdidas. Y una vez más regresamos a la cita de Primera de Corintios capítulo 3, donde se está hablando de probar la fe por fuego, nuestras obras por fuego. Recuerde, como el joyero cuando prueba el metal para quitarle las impurezas. Y en el capítulo 3, en el versículo número 15 de Primera de Corintios dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y aquí aclara Pablo y dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos aclarando. Los creyentes que cuando llegue el tribunal de Cristo sufren pérdida, o sea, no van a tener ninguna corona, no van a tener ninguna recompensa, dice, son salvos, o sea, no pierden la salvación, porque la salvación en Cristo Jesús no se pierde, es eterna. Dice, aunque son salvos como por fuego. ¿Sabe qué cosa quiere decir como por fuego? Quiere decir, entran al cielo con las justas. Como cuando algún estudiante aprueba un curso, dice, arañando. Con las justas lo aprobé. Algunos estudiantes reclaman el medio punto a su favor, ¿no? Usted sabe que la nota mínima en nuestro país para aprobar una materia es 11. Y siempre hay medio punto a favor del alumno. Entonces sacan su cuenta y dice, uy, tengo 10.5, más medio punto en favor, con las justas aprobé el curso, la materia. Entonces, algo así, arañando, con las justas, llegan al cielo, a la presencia de Dios. Esos creyentes llegan al cielo
con las justas, dice. Pasarán vergüenza en la presencia del Señor. Sí, van a pasar vergüenza en la presencia del Señor. Porque primera de Juan, capítulo 2, versículo número 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. O sea, fíjese lo que dice, permanezcan en Él, ¿ah? O sea, vivan en Él, a eso se refiere, anden en Él, para que cuando se manifieste, está hablando de la venida de Cristo, cuando Cristo se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Lo que yo entiendo acá de las Escrituras es que si no estamos andando en Cristo y se produce la venida del Señor, no estamos viviendo en santidad, no estamos andando en obediencia al Señor y se produce la venida del Señor, vamos a alejarnos avergonzados de Él. Imagínense este cuadro. Estamos en el cielo, se produce el tribunal de Cristo, el Padre Celestial está sentado ahí en el trono, el Cordero, el Hijo de Dios, también está sentado en el trono. Cada creyente está siendo llamado para ser evaluado. A cada creyente se le evalúa, se le da una corona o 2 coronas como corresponda, pero llaman a un cristiano, llaman a una cristiana, se evalúa su vida y estamos ante la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Ahí están presentes todos los ángeles, millones de ángeles. Y están también toda la iglesia presente, millones de cristianos, cristianas, te llaman delante de todos. Y no hay corona, no hay recompensa. ¿Qué pasó? Es que no la mereces, porque tu vida en la tierra no ha sido una vida que ha traído gloria al Señor. Dime, ¿en ese momento no se pasará un momento de vergüenza? Porque te alejarás de Él en ese momento, sin poder recibir una corona para dársela a Cristo en adoración. Justamente eso nos lleva al siguiente punto, donde dice: no tendrán nada para ofrecerle al Señor en adoración. Porque Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 nos describe cómo será este asunto en el cielo, ahí la adoración celestial. Y ahí se nos habla, y creemos que aquí está todo mencionado, los eventos, y aquí está muy posiblemente también describiéndose cómo será el tribunal de Cristo. Y aquí en Apocalipsis 4:10 dice: los 24 ancianos, que también representan a la iglesia, dice, se postran delante del que está sentado en el trono, ante el Padre y ante el Cordero, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan, ojo, y echan sus coronas delante del trono. O sea, los ancianos que representan a la iglesia van a tomar sus coronas y las van a poner delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, la forma de adorar al Cordero, al Padre en el cielo, será poniendo nuestras coronas a sus pies en el cielo. Si un creyente no tiene corona o coronas, ¿cómo va a adorar al Padre en el cielo? No hay. Así que no se trata de tomarlo esto a la ligera, simplemente diciendo, como algunos creyentes a veces dicen, no importa, voy al cielo. No es así. Hay que vivir vidas de santidad para que llegando al cielo podamos honrar al Señor con nuestras coronas. El tercer y último evento que va a ocurrir en el futuro profético de la iglesia es las bodas del Cordero. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, la relación entre Cristo y la iglesia se revela mediante el uso de las figuras del esposo y de la esposa. Acá hay varias citas que estamos dando cómo se explica esta relación entre el esposo y la esposa, Cristo y la iglesia,
pero leamos solamente la cita de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 2, que dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí Pablo está claramente hablando y dice, no, ustedes son una virgen pura, los he desposado con Cristo. O sea, la iglesia está comprometida con Cristo, está diciendo. Cristo es el esposo prometido para la iglesia y la iglesia es la esposa prometida para Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, aquí tenemos que pensar cuándo va a ocurrir estas bodas, dónde, ¿no? También, quiénes van a estar en las bodas. Bueno, primero, el tiempo de las bodas. Y aquí hay una frase que nos va a explicar cuándo ocurre el tribunal de Cristo y cuándo ocurre también las bodas del Cordero. Dice, lo que entendemos es que mientras en la tierra se está llevando a cabo la tribulación, o sea, en la tierra hay tribulación, Apocalipsis capítulo 6 en adelante, en el cielo se está realizando el tribunal de Cristo. O sea, lo primero que ocurre en el cielo es el tribunal de Cristo para la iglesia. Y posteriormente, antes de la segunda venida de Cristo, en el cielo ocurren las bodas del Cordero. Este hecho se anuncia en Apocalipsis capítulo 19, donde se va a encontrar ahí que se habla de que ya llegaron las bodas del Cordero. Y luego en el capítulo 19 también mismo viene el paseo de bodas y la cena de las bodas del Cordero. Asunto que en su momento, cuando lleguemos ahí, que todavía está un poco distante, porque recién vamos a entrar al capítulo 4 de Apocalipsis, estaremos explicando. Número 2, el lugar de las bodas. O sea, ¿dónde va a ocurrir en las bodas? Son en el cielo. En el cielo va a ocurrir todo esto. Número 3, los participantes de las bodas. Evidentemente solo participan Cristo y la iglesia. Ahora, tenemos que explicar y decir que en su momento van a haber también invitados a la boda, porque en toda boda nunca faltan invitados, ¿verdad? Ese tema, como dije en su momento, lo estaremos explicando más cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo número 19, y que todavía falta regular para llegar ahí. A modo de conclusión, a estas alturas de nuestro estudio surge la interrogante que yo se la hago a usted. ¿Es usted parte de la iglesia de Cristo? O sea, ¿es usted un hombre que ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Es usted una mujer que ya recibió a Cristo en su corazón? ¿Usted ya tiene la salvación que Dios ofrece? Porque no entregar su vida a Cristo ¿por qué no entregar su vida a Cristo para que usted sea parte del pueblo de Dios? Entregue su vida a Cristo. Acepte a Cristo en su corazón para que usted pueda ser parte del pueblo de Dios. Y si usted ya es parte de la iglesia, asumo que usted es cristiano o cristiana, la interrogante es, ¿está usted viviendo como si en este momento fuera a venir el Señor Jesucristo? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo con temor? ¿O estamos viviendo solamente dejándonos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa y no le estamos dando la gloria y la honra que Cristo se merece? Cristo viene y hay que prepararnos.